Y ha terminado el siglo XX con la amenaza de una próxima guerra nuclear y la casi extinción de nuestra ecología. Damas y caballeros, ¿qué cosa ha sucedido con la raza humana después de que hemos visto pasar al siglo XX con tanto avance científico y tecnológico? Y la Biblia nos da la respuesta. El conocimiento de la ciencia ha ensoberbecido al ser humano. Y de ninguna manera estamos en contra de la ciencia. Dios nos libre de tal idea, sino simplemente el ser humano no puede manejar el conocimiento, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Además, en este siglo pasado surgió uno de los hombres más locos, psicópatas, neuróticos, esquizofrénicos, maníacos depresivos, sanguinarios y crueles que han existido en la humanidad, llamado Adolfo Hitler. Creo que no habría palabras para describir las atrocidades cometidas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el punto a recordar es que el nazismo y las ideas de Hitler no surgieron del vacío, sino que hubo corrientes anteriormente filosóficas y culturales que hicieron posible que la ideología del nazismo pudiera alcanzar a todas las masas. Además, lo más sorprendente es que estas mismas ideas y estas mismas corrientes y filosofías están permeando actualmente las naciones, las universidades de nuestros hijos, y todas estas ideas germinaron en la mente de un solo hombre increíble llamado Friedrich Nietzsche, que nació en 1844 y murió en el siglo XIX, en el año de 1900. Este hombre, Nietzsche, un filósofo alemán ateo, fue el que inventó en una idea loca, en sus libros Así hablaba Zaratustra y los demás que escribió, que el ser humano podía llegar a la supremacía de una sola raza, crear lo que él dijo, un superhombre. Estas ideas fueron absorbidas por Adolfo Hitler, alimentadas por la evolución de Carlos Darwin y por la psicología de Sigmund Freud. ¿Qué les estoy diciendo? Que la psicología, la evolución y el ateísmo son la base y la plataforma de lo que formó el nazismo. Entonces, estas tres bases filosóficas son las que siguen permeando nuestra sociedad y han cautivado a millones de personas y a millones de universitarios y a millones de intelectuales, sin darse cuenta que las ideas de estas personas son las que más daño han causado a toda la humanidad. Por un lado, la idea de Carlos Darwin de que no somos más que el producto de la herencia y el producto del medio ambiente ha hecho que el ser humano se convierta en un animal, que no somos más que el producto de una selección natural y de la evolución. Las ideas de Freud, que el ser humano es víctima del medio ambiente y ahora se victimizan en las cortes de justicia a los criminales. Las ideas de Karl Marx, otro judío que fue también ateo, de que el problema es la pobreza y que si el proletariado toma la burguesía, el capitalismo puede progresar y entonces puede realmente evolucionar la humanidad. Cuando pensamos en la Alemania nazi, inmediatamente vienen a nuestra memoria el terrible y monstruoso Holocausto, donde millones de judíos, de niños, de mujeres y hombres fueron torturados, asesinados cruelmente, brutalmente en los campos de concentración y en las cámaras de gases por el famoso gas ciclón. El ser humano, cuando cree que es producto solamente del medio ambiente y de la herencia, pierde totalmente la noción de la dignidad que este libro que tengo en mis manos, que se llama la Biblia, nos dice que no somos el producto de la herencia ni del medio ambiente, ni descendemos de los animales, damas y caballeros. La Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Creador. Esta es la dignidad que tiene el corazón humano, que somos criaturas creadas, agentes morales, responsables ante Dios.
No somos animales que no vamos a dar cuenta a nadie. Somos personas que somos responsables de las consecuencias de nuestras acciones. Y cuando nosotros hacemos a un lado la Biblia y a Dios, absolutamente todo es permitido. Porque cuando no hay Dios y no hay un legislador cósmico de la moral, el hombre se convierte en su propio Dios. Vemos nosotros a continuación que Hitler no desanimó ni amenazó a la gente para que no fuera a la iglesia. Vamos a comenzar a introducirnos al nazismo y a las ideas de Adolfo Hitler, examinando primero lo que es la estructura del gobierno civil. Hitler abandonó el catolicismo muchos años antes. No le importó a él que la gente asistiera a la iglesia mientras no afectara las doctrinas y la filosofía del nazismo. Inclusive, Hitler invitaba frecuentemente a los pastores protestantes en Alemania a desayunos y a comidas. Y por supuesto que sus verdaderas intenciones no las reveló inmediatamente. Controló a todos los que se opusieran mediante la intimidación y rebajándoles los salarios. Los pastores dependían de la economía del nazismo. La Navidad, Hitler la convirtió en una festividad pagana y la cambió del 24 de diciembre al 21 de diciembre, que es la fecha del solsticio del invierno, y en 1938 prohibió la palabra Navidad. Prohibió las oraciones, los crucifijos en las escuelas y sacó a todos los niños de las iglesias para que fueran absolutamente adoctrinados por el Estado. Cuando algunos pastores le preguntaron por qué había hecho estas cosas, Hitler contestó: porque un Dios que se llama el cristianismo no puede dominar al otro Dios que se llama el nazismo. ¿Cuál es el papel, damas y caballeros cristianos que nos acompañan de cualquier denominación en esta mañana, el papel de la iglesia ante un gobierno así? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Podríamos adelantarnos a juzgar precipitadamente a la iglesia en los tiempos de los nazis? ¿Qué es lo que la Biblia dice respecto a la forma como debemos de reaccionar los cristianos ante un gobierno totalitario, ante un gobierno tiránico, ante un gobierno opresor? Bueno, la Biblia nos muestra claramente en el libro de los Salmos, capítulo 37, que nosotros podemos cometer un error cuando reaccionamos de una manera equivocada. Y cuando nosotros somos amenazados o cuando existe la tiranía de un gobierno, podemos nosotros, con enojo, con frustración y con deseos de venganza, iniciar una revolución. Muchos me han preguntado, teólogos en Sudamérica, ¿pueden los cristianos ante un gobierno totalitario iniciar una revolución o unirse a revolucionarios? Y la Biblia es muy clara al respecto para que comencemos a poner los cimientos de las ideas de la Biblia y las ideas de Dios. Dice en el Salmo 37, versículos del 7 al 9, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Cuál es la respuesta de nosotros? Mantener la calma, mantener la tranquilidad, saber que Dios es un Dios soberano y que está al control de todas las circunstancias y que Dios inclusive puede usar este tipo de gobiernos para purificar la iglesia. El primer siglo de la era cristiana, damas y caballeros, fue gobernado por los césares romanos. Y no existe en la Biblia ninguna palabra en contra del gobierno de parte de los apóstoles de Jesucristo. Nunca iniciaron una revolución ni una marcha por reforma, levantando banderas y exigiendo esto en el otro. Es la manera incorrecta de reaccionar de nosotros, porque las armas de nosotros no son las armas carnales, sino las poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Rebatiendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia
en Cristo Jesús. Nuestras armas son las armas de la luz. Y cuando reaccionamos de una forma negativa, se nos olvida lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 4. Dice la Biblia: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Me podías preguntar, me está usted diciendo que Dios permitió que subiera Hitler al poder? ¿Dios permitió que subiera Saddam Hussein? ¿Dios permitió a Carlomagno? ¿Dios permitió las conquistas de Alejandro el Magno? ¿Dios ha permitido que los dictadores como José Stalin hayan matado a más de 20, 30 millones de personas en el mundo? La Biblia dice que Dios le dio al ser humano la responsabilidad de sus acciones. Y si Dios pudiera obstaculizar o Dios pudiera detener la maldad del corazón humano, esas personas no podrían ser juzgadas por Dios. La libertad que Dios nos ha concedido nos da la libertad de abusar de esa libertad. Y es el abuso de esa libertad lo que ha traído al mundo a su propia destrucción y la causa de tantos sufrimientos. Simplemente las guerras de Hitler y lo que él inició provocó que por primera vez las Naciones Unidas, que en aquel tiempo era la Liga de las Naciones, se juntaran para permitir que los judíos, después de casi 2000 años sin territorio y sin gobierno, el 14 de mayo de 1948, se fundaran como un Estado libre, soberano, independiente, el Estado de Israel. La tentación estriba, repito, en que tratemos de responder de forma equivocada cuando estamos enfrentándonos con gobiernos tiránicos o totalitarios. Dios está en el control y el cristiano no puede, más que lo vamos a ver más adelante, oponerse al gobierno cuando el gobierno trate de impedirnos reunirnos como cristianos. Cuando el gobierno nos prohíba de la Biblia, no podemos obedecer. Cuando el gobierno prohíba que no podemos orar, tampoco lo podemos obedecer. Pero fuera de estas cosas, el cristiano debe someterse a la autoridad. Vemos nosotros la economía y el nazismo. Hitler no hubiera podido surgir sin un caos económico en Europa. La inflación estaba fuera de control en 1929 a 1934. Las casas no tenían electricidad después de la Primera Guerra Mundial. Usaban velas para alumbrar y calentarse. Las enfermedades contagiosas se propagaron por todos lados. La mayoría de los ciudadanos comenzaron a formar grupos armados para protegerse del vandalismo, de los robos, los asaltos y los crímenes. Una carretilla llena de marcos alemanes no compraba más que un bolillo. A tal grado se depreció la moneda del marco alemán que miles de marcos no te alcanzaban para comprar un solo bolillo. Casi todos los servicios públicos, como las escuelas, la policía, los bomberos, los hospitales, descontinuaron sus servicios porque la sociedad se comenzaba a desintegrar rápidamente. Miles de personas formadas en los bancos esperando que les devolvieran el dinero que habían ahorrado, pues todo estaba totalmente devaluado. Los fondos para el retiro de los jubilados fueron cancelados inmediatamente. Ante esta situación caótica, el pueblo estaba furioso, enojado contra el gobierno, un gobierno que les había prometido paz, estabilidad, libertad y prosperidad. Las promesas de las campañas políticas se habían convertido en meras mentiras. Hitler, repito, nunca hubiera podido llegar al poder si la economía alemana hubiera permanecido fuerte y estable después de la guerra. Vean ustedes cómo poco a poco nos vamos a ir adentrando para comprender nuestros fenómenos sociales. ¿Qué es lo que hace realmente y lo que promueve el surgimiento de los dictadores? Lo dijo el fundador de la banca en Suiza, en Europa, Rothschild. El que tiene la economía controla las leyes. Los grupos que controlan la economía y los grupos que tienen el dinero controlan las leyes y controlan el gobierno. La gente le creyó a Hitler porque prometió devolverles el orgullo alemán y reconstruir Alemania. Fue la mala economía
lo que hizo surgir el Partido Nacional Socialista. Las crisis económicas son un regalo para los líderes que anhelan conquistar una nación. La depresión de 1929 le dio a Hitler la oportunidad que él buscaba. Pero de una forma asombrosa, Hitler fue un líder político carismático, porque pocas veces en la historia encontramos una persona que haya motivado a la gente, como él lo hizo. Por ejemplo, líderes comunistas como Lenin o Mao Zedong tomaron el poder mediante revoluciones que costaron millones de vidas, por lo que fueron odiados por las masas. Hitler subió al poder a través de la democracia. Adolfo Hitler subió al poder a través del voto popular. Todos creyeron que era el Mesías de Alemania y que el Tercer Reich duraría 1000 años. Cuando Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, en 1937 comenzó a oír y a observar a Hitler, dijo en sus memorias: este hombre es de lo más asombroso de la historia, pero el más diabólico que he conocido. Vemos más adelante no solamente esta economía que hizo que Hitler surgiera al poder, sino que también Hitler revive la colapsada economía en 4 años. Instituye un seguro médico nacionalizado. Les da vacaciones a millones de alemanes. Establece escuelas de entrenamientos y le da empleo a todo mundo. Saca a los comunistas de Alemania, reduce totalmente el crimen, construye carreteras, puentes viales, podríamos decir, y produce el carro Volkswagen, que en alemán es Volkswagen. Volks en alemán es pueblo, Wagen es coche, el coche del pueblo. Es lo que significa la palabra Volkswagen. Y les devuelve a los alemanes la razón para sentirse orgullosos con promesas mayores. Si Hitler hubiera muerto antes de la guerra, un historiador dijo, hubiera sido llamado Adolfo el Grande, la figura más sobresaliente de la historia humana, pero no fue así. Hitler no murió, desgraciadamente, antes de la guerra. Murió hasta haberle quitado al pueblo alemán sus derechos, hasta haber exterminado a 6 millones de judíos, hasta haberle quitado totalmente el último peso a los alemanes, hasta que Alemania y otros países fueron totalmente destruidos por las guerras, que costaron más de 50 millones de almas, hasta haber encarcelado a más de 10,000 pastores, hasta haber sacrificado a miles de mujeres y niños embarazadas para hacer experimentos genéticos a favor de su doctor Mengele. Abrían a las mujeres embarazadas y las colgaban, les abrían el vientre, para poder sacarles a los fetos y hacer tipos de clones mezclándolos con animales. Ellos fueron los precursores, los nazis, de la futura clonación, tal vez del ser humano. Las consecuencias de la mentira son absolutamente lógicas. Lo que comenzó como un milagro económico terminó como una pesadilla moral y política. Miles de personas, inclusive cristianos, comenzaron a creer las promesas y la vida confortable que Hitler les prometió. Cambiaron la Biblia por el libro de Hitler, Mein Kampf, o Mi Lucha. La Biblia nos dice, damas y caballeros, en Colosenses 2, versículo 8, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas conforme a los hombres y no según Cristo. La Biblia nos dice, hay cientos de ideas en el mundo, cientos de hombres que se han levantado. Hay filósofos griegos, ateos, escritores, intelectuales, nazis, comunistas, filósofos, etcétera, etcétera, fascistas, pero son hombres que todos están buscando de alguna manera levantar a la humanidad, imponer justicia, y cuando están en el poder se enferman. El poder enferma y el poder total corrompe totalmente, porque no fuimos acostumbrados para manejar ese poder sin Dios, porque no somos dioses. Y la única idea que existe acerca de lo que es el ser humano, de dónde viene el ser humano, quiénes somos y a dónde nos dirigimos, viene de la Biblia. Ningún otro concepto de Dios
Cualquier otra idea que no provenga de las Sagradas Escrituras es una distorsión del carácter de Dios. Y es una equivocación crasa totalmente de lo que es el ser humano. Por eso Darwin dijo es que la Biblia no puede tener la razón, venimos de los animales. Sigmund Freud, no, el problema no es espiritual, el problema es de la psique. La psique es el problema del ser humano. Carlos Marx, no, el problema es la pobreza, es el capitalismo que ha oprimido a los burgueses. Shakespeare, el problema es el defecto trágico del ser humano. Sigmund Freud, el problema es el medio ambiente. Y todos están buscando qué es lo que hace que el ser humano haya producido tantas guerras en 6,000 años. Solo ha habido 25 años de paz. Desde que Caín asesina a Abel, la historia del ser humano, de acuerdo a la investigación de la paz en Suecia y Estocolmo, han habido 25 años de paz en la historia. Cuando venimos a la Biblia, nos damos cuenta que es Dios el único que nos puede decir qué pasa con nosotros aquí adentro. ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué las pasiones gobiernan la razón? Es mentira que la razón gobierne al ser humano. Son las pasiones dentro de nosotros las que nos llevan a matar, a envidiar, a tener avaricia, a amontonar dinero, a asegurarnos nosotros, a despreciar a los demás y ver a los demás como instrumentos para servirnos a nosotros y a nuestros propios intereses. Y esta es la razón por la cual el ser humano se ha acercado a su propia autodestrucción. Sin embargo, todos los cristianos en la antes de la Segunda Guerra Mundial, que permanecieron fieles a Dios y a Jesucristo, fueron muertos, fueron enviados a los campos de concentración, porque ellos recordaron las palabras de un hombre llamado Jesucristo, que dijo en Marcos capítulo 8, versículo 35, el que quiera salvar su vida la va a perder. Si tú quieres salvar tu vida por el interés económico, por los intereses sociales, por quedar bien con tu familia, porque tu soberbia intelectual te impide aceptar que has estado equivocado, tu vida la vas a perder. Pero el que pierda su vida, dijo Jesús, por causa de mí, porque muchos creemos que al entregarnos a Cristo estamos perdiéndonos de diversiones, el cristiano debe ser aburrido, el cristianismo no puede hacer esto, ni esto, y esto, y esto. Estas son mentiras que no existen en la Biblia. Es una distorsión de la perspectiva cristiana. Cristo nos vino a dar vida y vida en abundancia, a bendecir nuestro matrimonio, nuestros hijos, a darnos salud mental, a darnos seguridad, a darnos esperanza, a tener la esperanza de que este cuerpo está completamente deteriorándose y que nos espera la vida eterna. Mi paz les dejo, dijo Jesucristo, mi paz les doy. Nadie ha hablado como este hombre, y si no es Cristo, ¿quién es? Si no es Jesús, ¿quién es? ¿Buda? Zoroastro, Hare Krishna, Mahatma Gandhi, Demóstenes, Octavio Paz, William Shakespeare. Como dice Pablo, tráeme tu gallito. Dime el hombre que me quieras traer en este momento. ¿Quién es tu ídolo? ¿Quién es el hombre que más admiras? Y ponlo junto con Jesucristo. Jesucristo lo hace polvo. Jesucristo, las palabras de Él, su filosofía, sus ideas de Él, no podían ser de un hombre común y corriente. Al decir yo soy el camino, la verdad y la vida, nos estaba mostrando que si Él no era lo que Él dijo ser, ha sido todavía 10 veces más loco que Adolfo Hitler. Pero su resurrección nos prueba que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Cuántos? La Biblia nos muestra que el cristiano es una persona que es como los salmones. Vamos en contra de la corriente. La corriente que está ahorita en el mundo es la corriente de la depravación sexual. La depravación de el que no roba, el que no tranza, no avanza. La corriente del que si no tienes amigos influyentes nunca vas a avanzar. La corriente que si no eres como los demás nunca vas a poder obtener un lugar aislado de la mayoría. Es una corriente tremenda contra la que el cristiano tiene que luchar. Jesucristo sabía que esta corriente era más fuerte que nuestras fuerzas naturales. Por eso Jesucristo envió a morar dentro de nosotros al Espíritu Santo. Y recibirán poder, dijo Jesucristo, cuando reciban el Espíritu Santo, y esa fuerza dentro de nosotros es la que nos va a ayudar a ir
en contra de las ideas, de la filosofía, del nazismo, del fascismo, del comunismo y de toda arrogancia que se levanta contra el cristianismo, del antisemitismo y todo lo que se levanta contra la verdad. Sin esta fuerza sobrenatural estaríamos totalmente en el suelo. Sin embargo, ¿cuántos que se dicen cristianos siguen comprometiendo su fe para mantener su trabajo? Como una persona hace muchos años que me habló y me dijo: Armando, yo trabajo en la secretaría, una secretaría X de México. Mi jefe me acaba de decir que me quiere dar un puesto mucho más grande, pero me preguntó que si era cristiano. Y me dijo que no le diera la respuesta, que se la diera mañana. Me despertó a las 12 de la noche este abogado para preguntarme mi consejo. Y le dije: no importa, tal vez tu jefe te quiera correr o tal vez él no quiera cristianos en el trabajo, pero tú mantente firme en tus convicciones y mantente y aprovecha la oportunidad que Dios nos da de dar testimonio de Él. Me habló el otro día, me dice: Armando, estoy contentísimo. Le digo: ¿qué pasó? Y me dice: fíjate que mi jefe me habló y me dijo que sea cristiano. Le dije: sí, yo también soy cristiano por la gracia de Dios. Me dijo: bienvenido, hermano, vamos a trabajar juntos. Dios nos prueba. Dios prueba la fe. Y es precisamente ante estas circunstancias donde nosotros manifestamos el calibre de lo que estamos hechos. Dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo del 7 al 8, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y le dice Pablo a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Preso suyo, participa de las aflicciones en el Evangelio según el poder de Dios. Y dice el versículo 12, por lo cual asimismo, dice el apóstol Pablo, padezco, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Cuando un hombre tiene convicciones y cuando un hombre va en contra de la corriente, esas personas, la misma sociedad, los admira. Pero cuando tú dices que eres algo y viene la prueba para demostrar que eso algo que tú dices no lo eres, la gente te acaba despreciando y burlándose de ti. Tenemos una oportunidad en este siglo XXI que tenemos de mantenernos firmes en nuestras convicciones y de ir en contra de todo aquello que se levante contra el conocimiento de Dios. Es mejor morirse de hambre por hacer la voluntad de Dios que convertirse en un cristiano engordado por haber escogido las ofertas del mundo y haber negado el camino de la cruz. Veamos ahora el poder de la ley en el nazismo y la relevancia que tiene la ley en toda sociedad. Las leyes, abogados que nos visitan, diputados que nos visitan, damas y caballeros, las leyes reflejan la agenda, las prioridades y los valores de una nación. Las leyes que legisla y que emite un gobierno es el reflejo de las prioridades, de la agenda y los valores de esa nación. En la Alemania nazi, la religión se privatizó y se separó el gobierno de Dios. Las leyes que Hitler dictó fueron arbitrarias para establecer un estado totalitario. La proclama nazi era la siguiente: Hitler y el partido nazi es la ley. La ley y el Führer son lo mismo. El bien y el mal van a ser determinados por los nazis y no por la sociedad. Escuchen las leyes de Nuremberg. 15 de septiembre de 1935, antes de que comenzara la guerra, lo que hizo el Partido Nacional Socialista. Estas leyes estipularon confinar a los judíos a un estado de sujetos y no ciudadanos alemanes. Se prohibieron los matrimonios entre arios, o sea, alemanes, y judíos. Se prohibió que los judíos compraran o vendieran absolutamente nada. Se declaró a los judíos que no eran humanos. Los judíos eran subhumanos, parásitos, ratones que necesitaban exterminarse porque ellos eran los culpables del crecimiento económico del mundo entero. Esto gracias a un libro, ¿verdad?, de los protocolos de las hijas de Sión,
que comenzó el antisemitismo y envenenar las mentes en Europa. Se declaró que los judíos eran la tuberculosis de la nación. Exterminar a los judíos ya no era asesinato ni genocidio, sino eliminación sin juicio por causa del partido nazi. Quitarles a los judíos sus propiedades no era robar, era expropiar. Asesinarlos no era un crimen, era simplemente eliminar por causa del partido. La traición fue considerada y definida como cualquier cosa contraria a la voluntad y propósitos del Tercer Reich. Criticar al partido nazi o hablar mal del partido nazi en cualquier área pública era traición y pena capital. La libertad de prensa era traición. Cualquier propaganda o publicidad en Alemania en contra de Hitler o los nazis era traición con pena de muerte. La ley de Moisés fue reemplazada por la ley de Hitler. Hitler de 1934 escoge 5 jueces nazis para que ellos se encargaran de tratar los crímenes de traición. Pero cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, vino lo que se llamó los juicios de Nuremberg, donde los sobrevivientes nazis fueron juzgados. Y cuando Eichmann, uno de los judíos que lo encontraron en Argentina y que lo devolvieron a Israel para ser juzgado, en los juicios de Nuremberg, él se levantó para defenderse y dijo lo siguiente. Eichmann dijo, entre comillas, simplemente yo estaba siguiendo las leyes de la guerra y de mi bandera. Yo tenía que ser fiel al Tercer Reich. Entonces, ¿bajo qué leyes en los juicios de Nuremberg iban a juzgar a los nazis? Y los mejores juristas en el mundo se juntaron en Alemania para poder determinar bajo qué leyes los vamos a juzgar. Porque lo que ellos hacen, dicen que estaba bien, y lo que ellos nosotros decimos estaba mal. ¿Quién va a determinar que ellos están mal y nosotros bien? O nosotros mal y ellos bien. Damas y caballeros, si Dios no existe, todo es permitido. Si Dios no existe, nada puede ser malo incondicionalmente. O es Dios el dador de la ley moral, o es el hombre. O nuestras leyes se derivan de valores morales universales, o cada nación entonces es libre para poder determinar qué es bueno y qué es malo. Estas leyes para nosotros son buenas. Legislar el homosexualismo es bueno, legislar los matrimonios gays es bueno, entonces no significa que porque sea legal sea moral. Entonces, una nación puede legislar y puede determinar, es legal el matrimonio gay, pero no significa de ninguna manera que ante los ojos de Dios sea algo moral, porque las leyes morales las dicta Dios. No somos dioses para nosotros decir qué es bueno y qué es malo. En 1973, la Corte de Justicia en los Estados Unidos de Norteamérica dictaminó legal el aborto en 1973. Sin embargo, es verdad que una corte puede hacer el aborto legal, pero no lo puede hacer moral, como acabamos nosotros de decir. Ahora, muy bien, ante esta situación relativista en la que vivimos, pues para ti es bueno, para mí es malo, cada quien puede hacer lo que quiera. Yo puedo tener la filosofía, este es mi estilo de vida, no te metas con mi vida. Ante este relativismo en el que la humanidad se está hundiendo, ¿qué cosa podemos esperar? Escuchen esto, en los próximos años o meses de nuestras cortes de justicia en la mayor parte de las naciones. Les voy a dar algunos ejemplos de las conclusiones que ya están llevándose a cabo en varias naciones, sin mencionar cuáles, y que ya están siendo legisladas y aprobadas por los gobiernos. Criminalizar cualquier expresión pública de religión, especialmente el cristianismo. Esto incluye penas graves para reuniones públicas, expresiones de religión en las escuelas. En las escuelas, prohibidos los crucifijos. En los lugares de trabajo, oficinas de gobierno, en centro de diversión o espectaculares. O sea, ya hay naciones donde tú vas a trabajar y si traes una cruz, te la hacen quitártela. Hay lugares donde se prohíbe en las escuelas que los niños entren también con un escapulario o con una cruz colgando. Número 2, ya se considera como delito hablar o criticar públicamente el homosexualismo, condenar la violencia verbal contra los musulmanes, aún en las iglesias y sinagogas. En otras palabras,
cualquier persona que públicamente critique a los musulmanes en privado o en público es considerado traición al Estado. Las escuelas podrán castigar legalmente a los estudiantes que no participen en las celebraciones y festividades homosexuales. Los padres que se opongan a de que alguna hija aborte, aunque sea menor de edad, serán considerados abusivos y remitidos a las autoridades competentes para encarcelarlos, o sus hijas les serán quitadas por el gobierno federal. Se va a permitir que todos los matrimonios homosexuales tengan los mismos derechos y que inclusive puedan llegar a la barbarie de adoptar niños o adoptar niñas. Esto ya fue legislado en más de 25 naciones en el mundo. Las iglesias que hablen contra los homosexuales serán cerradas. Esto está pasando en California, en Estados Unidos. Las escuelas podrán enseñar acerca de la educación homosexual desde el kinder y enseñarles a los niños que se pueden casar cuando ellos vivan y pueden vivir con papás hombres o con papás mujeres. En la escuela, en el kinder y en la primaria se les va a comenzar a enseñar a nuestros hijos que el homosexualismo es otro estilo de vida. Así es, damas y caballeros, la presión para adorar al César aumentará contra la sociedad que tiene valores y fundamentos cristianos. Diferentes formas de secularismo y de totalitarismo van a surgir por todos lados y el carácter del ser humano, de acuerdo a este libro, se va a deteriorar más y más y más y más, al grado que vamos a aceptar como normal el homosexualismo, los matrimonios gays, el crimen, el robo, el secuestro, la violencia. Como víctimas de la sociedad, como víctimas de la herencia, con penas cada vez menos graves y atacando a los gobiernos que persiguen precisamente el crimen organizado. A ese grado está llegando la sociedad, donde se nos está tratando a través de las revistas famosas, donde salen las historias de las bodas más famosas, ya los cantantes famosos con su esposo y con sus hijos adoptados, y la gente lo toma como normal. Vas a ver en un café en Vips, dos mujeres besándose, dos hombres besándose, y ya estás programado para aceptarlo como normal. Y si tú te opones contra ellos, te pueden arrestar o te pueden demandar por violencia verbal. Este es el grado de insensibilidad a la que la sociedad está llegando sin que nos demos cuenta. En 2 de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo advirtiéndonos a dónde iba a llegar la sociedad antes de que Cristo regresara. Dice 2 de Timoteo 3, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, con apariencia de San Anselmo, con apariencia de bondad, como la tenía el más grande terrorista del siglo XX, Osama Bin Laden. Tú veías la cara de Osama Bin Laden y parecía San Crisóstomo. ¿No hubieras imaginado que esa cara que él tenía, a una foto de él le pones un marco y le pones una veladora y parece un santo? No tenía así una cara como Al Capone o como Hussein, mal encarado, no, tenía una mirada así transparente. ¿Quién podría imaginarse que detrás de esa mirada aparente de piedad, de ángel de luz, se escondía un principado demoníaco? Apariencia de piedad. Cada vez habrá más personas a nuestro alrededor con una cara que no es lo que ellos proyectan, con una personalidad engañosa. Muchachas, cuídense de esos muchachos que traen cara de John Travolta. Y también muchachos, cuídense muchachas solamente por lo bonito, ¿verdad? Tenemos que ver a través del tiempo. Toma 6 meses, 1 año, 2 años para conocer y para aprender a conocer a una persona. No podemos conocer tan rápidamente a la gente. La mayor parte de la gente no es lo que dice ser. Desgraciadamente, este es el diagnóstico que dice y que nos muestra la Biblia. Ahora veamos el secreto de Hitler para haber convencido 85 millones de alemanes. Escuchen las palabras de Hitler.
Hitler dijo y creía lo siguiente: la mayoría de la gente, dijo Hitler, no cambia su manera de pensar individualmente, pero lo hacen cuando se encuentran influenciados en medio de multitudes. O sea, lo que está diciendo Hitler es que una persona, cuando es metida a un estadio de fútbol, cuando un muchacho es metido a un concierto de rock y todo el mundo se quita la ropa y todos gritan ¡ah! Contra ese ídolo de rock o contra esa muchacha de rock, en ese momento las multitudes ejercen una presión y una influencia sobrenatural en nuestras vidas. Donde si hubiéramos estado solos, no hubiéramos hecho lo que hacemos en medio de tantas multitudes. Cuando una persona, sigamos esto con cuidado, dijo Hitler, cuando una persona se encuentra en medio de una multitud, siempre será afectada por la poderosa influencia intoxicante y entusiasta de las personas que le rodean. Lo podemos comprobar en los conciertos, ya vimos, de rock, etcétera, donde los jóvenes son arrastrados, las muchachas, a excesos inmorales, depravados, que nunca lo hubieran hecho estando solas. También lo vemos en los juegos de fútbol. Ya los juegos de fútbol se están convirtiendo en un peligro, donde por la pasión de alguien que grita, no es gol, contra el árbitro, y todo, sí es cierto, contra el árbitro, dos personas que griten contra el árbitro incendian a 300 o 400 que se bajan de las gradas para agredir a los jugadores e incendiar el estadio. Todo comenzó con una o dos personas que comenzaron a proferir incoherencias. Hitler decía, los que dudan son convencidos cuando descubren que son la minoría en medio de una celosa mayoría. Otra vez, los que dudan son convencidos cuando descubren que son la minoría. En otras palabras, por naturaleza humana, no nos gusta ser la minoría, ni pertenecer a los grupos pequeños. Nos gusta pertenecer a los grupos grandes. Y es precisamente lo contrario al llamado de Jesucristo. Dios nos llama a salir de la mayoría, porque son los pocos los que hacen cambiar el mundo. Son los pocos los que pueden ir en contra de la multitud. Son los pocos los que han sido llamados revolucionarios, como Galileo Galilei, que la iglesia lo tachó de loco porque no creían las ecuaciones que él hizo acerca de que la tierra giraba alrededor del sol. Y así ha sido con toda la historia. Esta experiencia vence a los que dudan la influencia mágica que se llama sugestión de las masas. O sea, a la mayoría no le gusta pertenecer a la minoría, sino a aquellos que siguen la corriente. ¿Por qué lo hacen? Porque los que no siguen a la mayoría son ridiculizados, considerados tontos o atrasados, intolerantes o contrarios al avance de las masas. Tú llegas a tu escuela como muchacha de 15, 16 años de edad y el 80% de tus amigas en la universidad o en la preparatoria se acuestan con sus novios. Y si tú no lo haces, eres la minoría, ¿qué va a pasar? ¿Tonta? ¿Sor Juana Inés? ¿Religiosa? ¿Babosa? ¿No sirves para nada? ¿Atrasada? ¿Virgen a los 16 años de edad? ¡Qué ridículo! Y esa presión hace que esa muchacha que tenía convicciones, si no tiene un poder mucho más grande dentro, que pueda vencer la presión externa, la arrastra la influencia intoxicante de la multitud. Tú eres un hombre cristiano, llegas a tu oficina y todos en tu oficina son ateos, locos, borrachos, parranderos y jugadores. Y tú llegas con tu Biblia, ¿qué va a pasar? Se vienen contra ti todos. Eres un San Agustín de Hipona, Gutierritos, esto y el otro, religioso. Y viene la presión contra nosotros. En Navidad vamos a brindar y emborracharnos y vámonos con las mujeres hoy en la noche, vámonos a un antro. A mujer. No, yo no voy. Ay, el loco. Claro, el San Anselmo de aquí de la oficina. Claro que tú nunca vas. Y esa presión de no sentirnos la minoría nos vence y acabamos vendiendo nuestras convicciones cristianas. Nos acabamos prostituyendo. Acabamos cediendo a la presión. Y para poder vencer esa presión, necesitamos arraigarnos en las convicciones de la palabra de Dios. Veamos la educación de los nazis a los niños y qué hizo Hitler con los niños. Si Alemania iba a ser la nación que Hitler había envisionado, los niños, lógico, tenían que pertenecer al Tercer Reich.
Hitler sabía que quien controla las mentes de los jóvenes, controla el futuro de la nación también. A los padres se les dio a conocer sus límites de responsabilidades con sus hijos y si no cooperaban, los hijos podían demandar a los padres y los nazis venían y arrestaban a los padres. Imagínense a los niños que su naturaleza es, papá me pegaste, te voy a acusar con el gobierno. Y ya existe eso en los niños, ¿verdad? No, tú no me puedes pegar ni porque te acuso con Hitler, te acuso con el gobierno, te acuso con el maestro, y los maestros eran nazis. Hitler se aprovechó de eso para enseñarles a los niños que tenían que estar viendo películas continuamente. Los niños en todas las escuelas veían películas que presentaban a los judíos como ratones, parásitos, subhumanos, innecesarios y como una carga de la humanidad. Se prohibían los matrimonios de los judíos porque era contra natura. Se retrataba a Jesús como un héroe, que los judíos lo habían crucificado, y se les enseñaba conceptos revolucionarios y la supremacía de la raza aria sobre todos los demás. Todos los libros de texto en Alemania se volvieron a imprimir con la ideología nazi, la supremacía de la raza aria, la conquista del mundo a través de la expansión militar y el énfasis en la cultura, la historia de los alemanes como la única raza que prevalecería en el siglo XX. Todos los padres que se opusieran eran condenados a cadena perpetua o a los campos de concentración. Pero lo más grave de todo fue lo siguiente. La verdad solo podía ser definida por el partido nazi. Se les advirtió a los profesores en Múnich y en Berlín que lo único que podía decidir que era verdad y que no era verdad, que era moral y que era inmoral, era la Revolución Nacional Socialista. Ya fuera en filosofía, sociología o antropología, la única verdad que debía prevalecer era la que formara parte de los intereses del Tercer Reich. Los niños debían ser adoctrinados y entender que los pensamientos de grupo eran más importantes que los individuales. Y los jóvenes eran animados a convertir a sus padres en nazis y si no demandarlos y denunciarlos para que los nazis vinieran por ellos y los encarcelaran. Era un lavado absolutamente total del partido nazi. Los medios de comunicación fueron controlados totalmente. Los niños, cuando comienzan a ser adoctrinados por la presión de grupo, se vuelven indefensos. Imagínense a un niño que se le enseña de los 4 o 5 años de edad que el matrimonio homosexual es normal. El niño lo creas budista, crece budista. Lo creas homosexual, crece homosexual. Lo crees cristiano, crece cristiano. Los niños son y tienen un cerebro donde la semilla que siembras germina. Cuidado con las ideas que siembran en las mentes de los niños. Se les comenzó a adoctrinar, se volvieron indefensos y crecieron humanistas, ateos, evolucionistas, a favor del aborto, de la eutanasia. Asesinar es eliminar, robar es expropiar, homosexualidad es otro estilo de vida. El niño ya no tenía opción de escoger valores, ni de distinguir la verdad de la mentira, la realidad contra la irrealidad, lo verdadero contra lo falso. Este es el campo de la metodología que ha sido usado y probado con éxito en muchas naciones en el mundo y actualmente en muchas escuelas de nuestra propia nación. Los medios de comunicación que tenemos en México han invadido la vulgaridad, la degeneración, la inmoralidad, la pornografía, el humanismo, el materialismo. Antes, ¿verdad? Ser honrado era una virtud. Ser honrado ahora es ser un tonto. Ser virgen era una virtud. Ser virgen ahora es objeto de burla. El crimen ya no es eliminar. El crimen ya no es asesinar, es eliminar por causa de una causa filosófica. ¿Cuál es el resultado? Damas y caballeros, que el matrimonio pierde su santidad. El objeto es la familia. Dios instituyó el matrimonio como el fundamento y la piedra angular de cualquier sociedad. Napoleón Bonaparte, cuando fue coronado emperador de Francia, dijo Napoleón públicamente: denme grandes familias, y yo haré de Francia la más grande nación de Europa.
Porque la familia es el cimiento de una sociedad. La sociedad está formada por familias, las naciones están formadas por familias. Cuando la familia se desintegra la sociedad. Y el ataque es precisamente dividir a la familia. Crear y ponerte imágenes fantasiosas de mujeres más bonitas que tu esposa para que cometas adulterio. De hombres, actores y de hombres en telenovelas que te enamores de ellos que son fantasía y puras marihuanadas. Fantasías irreales, burbujas de jabón que por todos lados crees que son reales y les haces así y desaparece. No es cierto eso no es la realidad. La realidad es que tienes a tu esposa gordita, chaparrita, bonita contigo, junto a ti, o a tu calvo, chaparro, esposo que tienes junto a ti. Y no será John Travolta ni será Rambo tampoco, pero es tu esposo y el padre de tus hijos. Y si ustedes permanecen juntos, Dios los bendice. Dios los bendice. Y Dios bendice a tus hijos y te va a dar paz y te va a prosperar. Y lo que tengas va a fructificar. ¿Por qué? Porque la familia es por aquello también por lo cual Cristo dio su vida en una cruz. En la cruz, antes de morir, en sus sufrimientos, le dijo a su madre María, María, ahí está tu hijo, Juan. Juan no era hijo de María. Y le dijo Juan, Juan, ahí está tu madre. Aunque no había una relación consanguínea entre los dos, Cristo estaba formando la familia también cristiana desde la cruz. Porque es el tesoro más grande que Dios nos ha dado, la familia. Y debemos luchar por nuestras familias. Y lo que queremos hacer es precisamente mantener los valores de la familia en México y en el mundo entero. Antes de que seamos derrumbados por la sociedad. Y finalmente, ¿qué lecciones aprendemos del nazismo? Número 1. Adolfo Hitler es el prototipo más grande del siglo pasado del futuro dictador mundial, que la Biblia llama el anticristo. Podríamos preguntarnos, ¿cómo pudo este hombre, Adolfo Hitler, haber convencido a 85 millones de alemanes? No estamos hablando de indígenas, ni de personas incultas, sino personas arquitectos, científicos, físicos, matemáticos, doctores, 85 millones de alemanes educados. ¿Cómo los pudo convencer? ¿Cómo puede el ser humano creerle a un hombre que dice, voy a durar 1000 años en el tercer imperio de Alemania? ¿Qué fue o qué cosa sobrenatural opera en el mundo para que pueda el ser humano creer y entregarse apasionadamente a un líder y creer que un hombre o el futuro presidente de México, el futuro presidente de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo, enfocar que ese hombre puede sacarnos y al país y a la familia del atolladero y salvar la sociedad? La Biblia dice todo lo contrario. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, el apóstol Pablo nos explica este poder invisible que opera en el mundo espiritual. Dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces, hablando del anticristo, se va a manifestar aquel inicuo, a quien el Señor matará con su espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento, o sea, el anticristo, va a aparecer en el mundo no con poderes humanos. Ningún ser humano tiene poderes naturales. Nada de que yo doblo cucharitas y que tengo la telepatía y que puedo adivinar el futuro. Cualquier poder extrasensorial o paranormal, escucha y abre tus oídos, que tú puedas creer que tienes por naturaleza, viene de Satanás o de Dios. No todos los milagros ni todo lo sobrenatural es de Dios. Hay un poder en el mundo que energetiza la mente de los gobernantes del pueblo para envolverlos y nublar su razonamiento y llevarlos al matadero cuando siguen a esos falsos mesías. Dice la Biblia, versículo 11, Dios les envía un poder engañoso, ahí está, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Damas y caballeros, en la Biblia solo hay dos caminos. O creemos la verdad de Dios en Jesucristo su Hijo, o creemos que Él es el Hijo de Dios, que bajó del cielo hace 2000 años a dar su vida en una cruz y dar su sangre para perdonar nuestros pecados, y que Él es la luz del mundo y la resurrección y la verdad y el camino y la vida, o creemos que realmente no fue lo que Él dijo y seguimos cualquier otra filosofía, cualquier otro líder, cualquier otra mentira. Y el momento que el ser humano rechaza la luz, dice la Biblia, quedas bajo la influencia de un poder que no lo ves, que opera espiritualmente, que te comienza a envolver el cerebro, tus pensamientos, y comienza a convertirte en una persona anormal. Ya no actúas anormalmente. La soberbia comienza a coronarte, comienzas a creer que eres Dios, haces tus propias leyes, tus propios mandamientos, crees que tú puedes ser padre de familia, que puedes formar un matrimonio, que puedes salir adelante sin Dios. ¿Por qué lo crees? Porque has sido engañado al haber rechazado la luz. Y estas tinieblas están envolviendo al mundo más y más. Y el mundo está yéndose al despeñadero como el Titanic. El Titanic se hunde. Ja, 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 jo, 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 ji, ji, ji. Y ya estaba el barco inclinando sobre su proa cuando seguía la fiesta, hasta que dieron cuenta de la realidad, que estaban a pocos minutos de enfrentarse a la eternidad. Damas y caballeros, de acuerdo a la Biblia, el mundo se está hundiendo. El mundo es como el Titanic, está a punto de hundirse. Vienen juicios muy grandes en la humanidad. Vienen juicios terribles contra los seres humanos. Y no le eche la culpa a Dios, es nuestra rebelión haber violado las leyes y los mandamientos del Altísimo. Y todos aquellos que creyeron la mentira serán condenados y serán llevados con un poder engañoso y van a adorar al anticristo. Y si tú lees Apocalipsis capítulo 13, ahí vas a encontrarte que la gente, cuando el anticristo surja con poderes sobrenaturales, creerán que Él es el Mesías que la humanidad estaba esperando. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana quisieran abrir su corazón a la verdad del Hijo de Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren salir por esa puerta exactamente como entraron? ¿Confundidos con tus propias leyes en tu vida? ¿Tú dictando tus normas morales? ¿Tú decidiendo lo que es bueno y lo que es malo? Creyéndote y tomando el lugar de Dios. Este es el espíritu que se está moviendo en el mundo, un espíritu anticristiano. La Biblia llama el espíritu del anticristo. Todo lo que va en contra de Cristo es el espíritu del anticristo. Pero tú puedes en esta mañana ser librado de este espíritu y recibir el espíritu de Dios y arrodillarte en esta mañana y pedirle perdón a Dios por tu vida, porque en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Les pido por unos instantes que inclinen su cabeza, los que gusten, y le digan a Dios con todo su corazón, con toda sinceridad, estas palabras que salgan de las fibras más íntimas de tu alma. Te doy gracias, Señor mío y Dios mío, por haberme permitido oír, escuchar que tu Hijo es el único mediador entre tú y nosotros, el único Salvador, el único ungido, el único Mesías que existe. No hay nadie más que tú, Jesús, que diste tu vida en mi lugar, en una cruz. Señor Jesucristo, te reconozco como el Dios de mi corazón y que en mi lugar moriste y tomaste mis pecados, pagando con ellos con tu sangre preciosa. Te pido que entres a mi corazón como a mi Señor y mi Salvador. Líbrame de todas las filosofías inventadas por los seres humanos que han tratado de impedir la verdad y han creído que somos dioses. Ahora reconozco que no soy Dios, que no soy una diosa. Tú me hiciste a tu imagen y semejanza
y soy un agente moral responsable. Señor Jesucristo, entra a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. Quítame las vendas que tengo en mi mente y haz resplandecer la luz de tu justicia y de tu verdad en mi corazón, porque te quiero seguir con pasión y con fuerza, porque es lo único que puedo hacer para poder decir que tengo la vida eterna. Te doy las gracias porque a los 3 días resucitaste de entre los muertos para darme la esperanza en este momento de que yo volveré a vivir contigo. Gracias, Señor, en tu nombre precioso. Amén. De Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Nuestras armas son las armas de la luz, y cuando reaccionamos de una forma negativa, se nos olvida lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 4. Dice la Biblia: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Me podrías preguntar, me está usted diciendo que Dios permitió que subiera Hitler al poder? ¿Dios permitió que subiera Saddam Hussein? ¿Dios permitió a Carlomagno? ¿Dios permitió las conquistas de Alejandro el Magno? ¿Dios ha permitido que los dictadores como José Stalin hayan matado a más de 20, 30 millones de personas en el mundo? La Biblia dice que Dios le dio al ser humano la responsabilidad de sus acciones. Y si Dios pudiera obstaculizar o Dios pudiera detener la maldad del corazón humano, esas personas no podrían ser juzgadas por Dios. La libertad que Dios nos ha concedido nos da la libertad de abusar de esa libertad. Y es el abuso de esa libertad lo que ha traído al mundo a su propia destrucción y la causa de tantos sufrimientos. Simplemente las guerras de Hitler y lo que él inició provocó que por primera vez las Naciones Unidas, que en aquel tiempo era la Liga de las Naciones, se juntaran para permitir que los judíos, después de casi 2000 años sin territorio y sin gobierno, el 14 de mayo de 1948 se fundaran como un Estado libre, soberano, independiente, el Estado de Israel. La tentación estriba, repito, en que tratemos de responder de forma equivocada cuando estamos enfrentándonos con gobiernos tiránicos o totalitarios. Dios está en el control y el cristiano no puede, más que lo vamos a ver más adelante, oponerse al gobierno cuando el gobierno trate de impedirnos reunirnos como cristianos. Cuando el gobierno nos prohíba de la Biblia, no podemos obedecer. Cuando el gobierno prohíba que no podemos orar, tampoco lo podemos obedecer. Pero fuera de estas cosas, el cristiano debe someterse a la autoridad. Vemos nosotros la economía y el nazismo. Hitler no hubiera podido surgir sin un caos económico en Europa. La inflación estaba fuera de control en 1929 a 1934. Las casas no tenían electricidad después de la Primera Guerra Mundial. Usaban velas para alumbrar y calentarse. Las enfermedades contagiosas se propagaron por todos lados. La mayoría de los ciudadanos comenzaron a formar grupos armados para protegerse del vandalismo, de los robos, los asaltos y los crímenes. Una carretilla llena de marcos alemanes no compraba más que un bolillo. A tal grado se depreció la moneda del marco alemán que miles de marcos no te alcanzaban para comprar un solo bolillo. Casi todos los servicios públicos, como las escuelas, la policía, los bomberos, los hospitales, descontinuaron sus servicios porque la sociedad se comenzaba a desintegrar rápidamente. Miles de personas formadas en los bancos esperando que les devolvieran el dinero que habían ahorrado, pues todo estaba totalmente devaluado. Los fondos para el retiro de los jubilados fueron cancelados inmediatamente. Ante esta situación caótica, el pueblo estaba furioso, enojado contra el gobierno, un gobierno que les había prometido paz, estabilidad, libertad y prosperidad. Las promesas
de las campañas políticas se habían convertido en meras mentiras. Hitler, repito, nunca hubiera podido llegar al poder si la economía alemana hubiera permanecido fuerte y estable después de la guerra. Vean ustedes cómo poco a poco nos vamos a ir adentrando para comprender nuestros fenómenos sociales. ¿Qué es lo que hace realmente y lo que promueve el surgimiento de los dictadores? Lo dijo el fundador de la banca en Suiza, en Europa, Rothschild. El que tiene la economía controla las leyes. Los grupos que controlan la economía y los grupos que tienen el dinero controlan las leyes y controlan el gobierno. La gente le creyó a Hitler porque prometió devolverles el orgullo alemán y reconstruir Alemania. Fue la mala economía lo que hizo surgir el Partido Nacional Socialista. Las crisis económicas son un regalo para los líderes que anhelan conquistar una nación. La depresión de 1929 le dio a Hitler la oportunidad que él buscaba. Pero de una forma asombrosa, Hitler fue un líder político carismático porque pocas veces en la historia encontramos una persona que haya motivado a la gente, como él lo hizo. Por ejemplo, líderes comunistas como Lenin o Mao Zedong tomaron el poder mediante revoluciones que costaron millones de vidas, por lo que fueron odiados por las masas. Hitler subió al poder a través de la democracia. Adolfo Hitler subió al poder a través del voto popular. Todos creyeron que era el Mesías de Alemania y que el Tercer Reich duraría 1000 años. Cuando Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, en 1937 comenzó a oír y a observar a Hitler, dijo en sus memorias: este hombre es de lo más asombroso de la historia, pero el más diabólico que he conocido. Vemos más adelante no solamente esta economía que hizo que Hitler surgiera al poder, sino que también Hitler revive la colapsada economía en 4 años. Instituye un seguro médico nacionalizado. Les da vacaciones a millones de alemanes. Establece escuelas de entrenamientos y le da empleo a todo el mundo. Saca a los comunistas de Alemania, reduce totalmente el crimen, construye carreteras, puentes viales, podríamos decir, y produce el carro Volkswagen, que en alemán es Volkswagen. Volks en alemán es pueblo, Wagen es coche, el coche del pueblo. Es lo que significa la palabra Volkswagen. Y les devuelve a los alemanes la razón para sentirse orgullosos con promesas mayores. Si Hitler hubiera muerto antes de la guerra, un historiador dijo, hubiera sido llamado Adolfo el Grande, la figura más sobresaliente de la historia humana, pero no fue así. Hitler no murió, desgraciadamente, antes de la guerra. Murió hasta haberle quitado al pueblo alemán sus derechos, hasta haber exterminado a 6 millones de judíos, hasta haberle quitado totalmente el último peso a los alemanes, hasta que Alemania y otros países fueron totalmente destruidos por las guerras, que costaron más de 50 millones de almas, hasta haber encarcelado a más de 10.000 pastores, hasta haber sacrificado a miles de mujeres y niños embarazadas para hacer experimentos como un doctor. Abrían a las mujeres embarazadas y las colgaban y les abrían el vientre para poder sacarles a los fetos y hacer tipos de clones mezclándolos con animales. Ellos fueron los precursores, los nazis, de la futura clonación, tal vez del ser humano. Las consecuencias de la mentira son absolutamente lógicas. Lo que comenzó como un milagro económico terminó como una pesadilla moral y política. Miles de personas, inclusive cristianos, comenzaron a creer las promesas y la vida confortable que Hitler les prometió. Cambiaron la Biblia por el libro de Hitler, Mein Kampf, o Mi Lucha. La Biblia nos dice, damas y caballeros, en Colosenses 2, versículo 8, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas conforme a los hombres y no según Cristo.
La Biblia nos dice, hay cientos de ideas en el mundo, cientos de hombres que se han levantado. Hay filósofos griegos, ateos, escritores, intelectuales, nazis, comunistas, filósofos, etcétera, etcétera, fascistas, pero son hombres que todos están buscando de alguna manera levantar a la humanidad, imponer justicia, y cuando están en el poder se enferman. El poder enferma y el poder total corrompe totalmente, porque no fuimos acostumbrados para manejar ese poder sin Dios, porque no somos dioses. Y la única idea que existe acerca de lo que es el ser humano, de dónde viene el ser humano, quiénes somos y a dónde nos dirigimos, viene de la Biblia. Ningún otro concepto de Dios, cualquier otra idea que no provenga de las Sagradas Escrituras es una distorsión del carácter de Dios. Y es una equivocación crasa totalmente de lo que es el ser humano. Por eso Darwin dijo es que la Biblia no puede tener la razón, venimos de los animales. Sigmund Freud, no, el problema no es espiritual, el problema es de la psique. La psique es el problema del ser humano. Carlos Marx, no, el problema es la pobreza, es el capitalismo que ha oprimido a los burgueses. Shakespeare, el problema es el defecto trágico del ser humano. Sigmund Freud, el problema es el medio ambiente. Y todos están buscando qué es lo que hace que el ser humano haya producido tantas guerras